El teólogo protestante estadounidense, difunto ya, Jonathan Edwards, algunos lo conocen quizás, él ha participado de uno de los más importantes avivamientos de los Estados Unidos, una vez dijo que el propósito por el cual Dios nos creó fue para su gloria y que es por eso que nuestro gozo está escondido únicamente en Dios. Estas palabras, por simple de que parezcan, capturan algo esencial, y es que Dios nos ha creado con una intención, y esa intención es lo que le da sentido y dirección a nuestras vidas. Pero es muy probable que alguna vez te hayas preguntado, ¿cuál es la intención que Dios tuvo al crearme? ¿Para qué me puso en este mundo? ¿Qué es lo que espera de mí? Bueno, para responder estas preguntas quiero hoy poder hablarles acerca del propósito, el llamamiento y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Son tres conceptos que podría tranquilamente de cada uno de ellos hacer una serie en sí mismo, pero bueno, hoy arranqué con fuerza, vine con ganas y vamos a hablar de estos tres aspectos que creo que se podría definir como círculos concéntricos que se encierran uno dentro del otro, siendo el primero de ellos el más grande, el propósito que marca todo, luego viene el llamado, que es algo más personal, y por último, ahí en el epicentro se encuentra la voluntad de Dios que guía cada uno de nuestros pasos. De estas cosas quiero hablarles en el día de hoy y tengo fe en que pueden afirmar nuestras vidas y darnos también guía respecto a cómo vivir para la gloria de Dios. ¿Amén? Les pido que me acompañen en esta oración. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por estar una vez más en tu casa. Te pedimos estar alineados con tu Espíritu Santo, poder recibir tu palabra con alegría, con fe, Señor, con libertad. Quita ahora de nuestros corazones y nuestra mente todo lo que impide que nosotros seamos buena tierra para la semilla de tu palabra. Quita todo pensamiento intrusivo, quita de nuestra mente y de nuestro corazón toda acusación del enemigo, quita todo resentimiento, quita toda contienda y trae paz y trae luz a nuestras vidas para poder recibir con fe lo que tú estás hablando hoy. Yo te entrego mi vida y te pido que solamente tú y nadie más que tú hable a través de mí a tu pueblo. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Decí conmigo, propósito, llamado y voluntad. Empecemos por, como decía antes, el más grande de estos tres círculos concéntricos, el propósito. Muchas veces nosotros le decimos a alguien que Dios lo creó con un propósito, ¿verdad? Dios te creó con un propósito. Y esto, cuando se expresa, muchas veces se percibe de manera muy personalizada. La realidad es que afirmar esto es una verdad parcial. Vamos a decirle una verdad a medias. Porque la Biblia dice que hay un propósito que es universal a todos aquellos que hemos sido creados por Dios, a quienes somos creación suya. Dice Isaías 43:7, a todos los que llevan mi nombre, yo los he creado. Yo los formé y los hice para gloria mía. La cita aclara bastante bien, es bastante precisa respecto al propósito de nuestra existencia, que es glorificar a Dios. ¿Y quiénes son los que llevan el nombre de Dios? Bueno, primeramente los que son llamados hijos de Dios. Y los que han sido redimidos por Cristo, que también son llamados cristianos, ¿cierto? Por tanto, el propósito que tenemos, el propósito de nuestra existencia, se basa en una adhesión por identificación y pertenencia, reitero, el propósito se basa en una adhesión por identificación y pertenencia al pueblo de Dios. Desde ya que cada uno tiene medios para glorificar a Dios. No sé, congregarnos, por ejemplo, es uno de ellos. Podemos glorificar a Dios, como hacíamos recién, alabándolo, podemos glorificar a Dios proclamándolo, enseñando. Hay un montón de maneras en las cuales cada uno puede glorificar a Dios. Pero hacer todo esto no tiene que ver
con nosotros, sino que se relaciona con un plan que Dios ya tenía para nosotros desde antes de nosotros. Asevera Efesios 1:11, por medio de Cristo, Dios nos eligió desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre, y me encanta cómo lo remata la traducción al lenguaje actual esta cita, siempre lleva a cabo sus planes. Buenísimo. Según el diccionario bíblico exegético Vine, tomando algunos fragmentos de la extensa definición que hace acerca de propósito, al hablar de propósito divino, hablamos de una disposición intencional. Esto mismo que hablaba antes también Jonathan Edwards. Una disposición intencional y previa de Dios para nosotros, para su creación. Esto se relaciona con su plan eterno, es decir, desde antes y después de nosotros, para la humanidad, centrado en la consumación y redención de todas las cosas, cielo nuevo, tierra nueva, nosotros a la imagen de Cristo, resucitados en gloria con Él. En Cristo, todo esto, valga la redundancia, es en Cristo. La consumación y redención de todas las cosas es en Cristo. Este es el propósito de Dios y contiene un aspecto soberano, el cual es que esto no cambia, no varía, es inmutable y es firme. No cambia según las generaciones, no cambia según mí ni según vos. El propósito es firme, es inmutable. Entonces, si preguntas, ¿con qué propósito me creó Dios? ¿Qué tenés que responder? ¿Qué? Para su gloria, gracias a los que respondieron y me hicieron sentir mejor respecto de los últimos 4 minutos. Gracias. La respuesta es niveladora e igualadora a todos nosotros. El plan de Dios es crearnos para gloria y alabanza de su nombre. En ese propósito universal es que estamos todos nosotros. En ese propósito es que Efesios 2:10 asevera que somos hechura de sus manos, creados para andar ¿en qué? En buenas obras que Él dispuso de antemano, porque ese era su plan desde el principio de los tiempos. De hecho, propósito, el sufijo pro, habla de que es de antes que nosotros. Ese es el plan de Dios desde siempre y para siempre. Y cuando nosotros participamos de todas esas buenas obras, es que nosotros nos incluimos en el propósito de Dios. Muchas personas dicen, no, bueno, el propósito de Dios, y esto sucede principalmente en las iglesias, o los que son bichos de iglesia, entiéndanme la expresión, que piensan que cumplir el propósito de Dios es pararse en una plataforma y hablarle a un estadio. Que eso es cumplir el propósito de Dios. O grabar una canción que resuene en todo el mundo. O orar por personas y que se sanen. Restringen el propósito de Dios. Pero las buenas obras, te puedo asegurar que están mucho más a prueba o tenés mucho más oportunidad de participar de cada una de ellas en el día a día. Siendo una buena persona, no mintiendo, no codiciando, no engañando. Viviendo de una manera que sea digna para el llamamiento que Dios te dio. Avanzamos precisamente en esta línea, el llamamiento. Voy a hablar de este segundo círculo que está dentro del propósito de Dios, en el cual voy a explayarme mucho más porque es el que suele generar bastantes más dudas en el común denominador de las personas. El llamado sí es de características particulares. El llamado que Dios tiene para tu vida tiene que ver con vos. Hay tantos llamados como hijos de Dios hay en el mundo. Todos somos llamados a lo mismo al final de nuestra vida, es decir, en la línea, en la meta de llegada, que es ser conformados ¿a qué? A la imagen de Cristo Jesús. Pero el llamado que nos dice cómo es ese camino hasta llegar a esa línea de llegada es totalmente un diseño divino a la medida de tu persona. Tiene que ver con vos, con tu historia, con tus éxitos, con tus fracasos. Tiene que ver con tus talentos, con tus dones, con tu vocación, con vos. Esa es la medida de tu persona. Hay un pasaje breve y bien conocido que pone de manifiesto esto que les estoy diciendo. Mateo 4, versos 18 y 19, dice que
Mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, que estaban echando la red al agua, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y yo haré de ustedes pescadores de hombre. ¿Ven que esto, lo notan, es totalmente a la medida de cada uno, en este caso de los pescadores? A ellos les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Dios no desecha tu historia. Lo que hace el Señor es reciclar tu historia. Y este pasaje, por simple que parezca, lo que hace es ilustrarlo perfectamente. Lo que ilustra es que Dios se adapta a la individualidad de tu persona a fin de ¿qué? De que haya una adhesión personal tuya a Él. Eso es el llamado. Dios tiene un llamado personalizado, customizado, diseñado a tu medida, a fin de que haya una adhesión personal tuya a Él. Mientras el propósito tiene que ver con nuestra adhesión al pueblo de Dios, nuestro llamado tiene que ver con una adhesión al Dios de ese pueblo. ¿Cuántos me van siguiendo? El problema es que muchos no creen tener un llamamiento, o no tienen carga por su llamamiento, o se frustran o fracasan en su llamamiento. Y quiero compartir, hay muchísimas razones, pero al menos de 3 de las que para mí son las más frecuentes. La primera de ellas tiene que ver con no haber experimentado un encuentro con Jesús. Se puede ser un cristiano totalmente denominacional y no haber tenido un encuentro con Jesús. Yo creo que todos nosotros sabemos o hemos escuchado de ciertas personas, o te pudo haber pasado tranquilamente a vos, que después de quizás décadas adentro de una iglesia podés decir: finalmente tuve un encuentro con Dios. ¿Cuántos escucharon algo así por el estilo? Y vos decís: ¿y todos los otros años que estuviste en la iglesia? Se puede tranquilamente ser un cristiano denominacional sin llegar a tener un encuentro que redefina tu vida, un encuentro con Jesús. Y por favor, no me malinterpretes lo que estoy diciendo. Es indispensable que te congregues, es de gran edificación que seas parte del cuerpo, que sirvas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no hay una adhesión personal, si no hay un encuentro con Jesús, tu llamado no se te revela y mucho menos, pero mucho menos, se desarrolla. Lastimosamente son muchos los que quieren hacerse cargo antes de un llamado que de un encuentro con Jesús. Y eso es muy peligroso. Peligroso para esa persona, pues su fe va a estar puesta a prueba de maneras que no quisiera, y peligroso para el testimonio de la iglesia. Es la gran Saulo, ¿no? Saulo de Tarso, un tipo que iba de acá para allá, haciendo de todo, pero había puesto su confianza en lo incorrecto. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablábamos de la autoconfianza. Saulo estaba confiado ¿en qué? En su formación, en sus méritos. Era un fariseo lleno ahí de condecoraciones, ¿no? Y él, si ven, por ejemplo, cómo se define en Filipenses, él dice de sí mismo, ya siendo el apóstol Pablo, ¿ok? Si alguno cree tener de qué confiar en la carne, gran paréntesis, ¿sí? Él está justamente diciendo cómo él era. Si alguno cree tener de qué confiar en la carne, yo más. Y se pega así en el pecho Pablo. Circuncidado al 8º día. Y mis papás hicieron lo que había que hacer conmigo de chiquito. Del linaje de Israel y de la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos, pura cepa. Nada de imitación. En cuanto a la ley, fariseo. Me las sé todas. Y en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Dedicaba su vida, estaba convencido de lo que hacía. Y en cuanto a la justicia de la ley, mirá la palabra que él usa para definirse. ¡Wow! Irreprensible. Toma, Pablito. Ahora, toda esa jactancia, toda esa vanidad, Saulo se la tuvo que meter en el bolsillito. Después de un encuentro con Jesús. Un encuentro en el que, nunca mejor dicho, Dios lo bajó del caballo. Hechos 9 nos relata cómo fue este encuentro. Yo les voy a leer tan solo del 3 al 5. Pero sucedió que de pronto en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo y que lo hizo rodar por tierra mientras oía una voz que le decía:
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando de temor, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Un encuentro con Jesús tiene el poder de cambiarlo todo. Un encuentro con Jesús nos ayuda a darnos cuenta de quién es verdaderamente Dios y quiénes somos nosotros delante de su presencia. Esto solo lo puede hacer un encuentro con Jesús. Pablo, tirado en el piso y temblando de miedo, hizo la pregunta correcta. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué es lo que tú quieres que haga? ¿A qué me llamas, Dios? Muchas veces las personas no se hacen cargo de tener un encuentro con Dios antes de hacerse cargo de un llamamiento. Muchas veces las personas se hacen cargo de un llamamiento sin siquiera hacerle esta pregunta al Señor. Y en las palabras de Cristo Jesús y la experiencia del apóstol Pablo, hacer las cosas de esta manera es dar coces contra el aguijón. Es decir, es causarse dolor. Y duele mucho. Duele mucho desperdiciar o confundirse respecto a tu llamamiento. Es doloroso. Hay un orden que es necesario. Primero un encuentro con Jesús y que después Él sea quien nos confirme a qué nos está llamando. ¿Amén? Cuando eso suceda, la experiencia del apóstol Pablo nos permite ver que cuando eso sucede, cuando tenemos un encuentro con Jesús, cuando Él nos da una directiva, Él nos deja en claro a qué es lo que nos está llamando, es entonces que la escama que hay en nuestros ojos, nuestra confusión, se cae, porque tenemos una revelación del único y verdadero Dios y entendemos finalmente a qué Él nos ha llamado. Amado, amada, nunca pongas jamás a tu llamado antes de un encuentro con aquel que te llama. Otra de las causas es no sentirse apto o capacitado. Esta es otra razón por la que muchos no responden al llamamiento que Dios le da. Pero repetí conmigo, Dios no llama a los capacitados. Él capacita a los que llama. Y esto es muy importante de entender. Me quedo con Saulo de Tarso. Un tipo que podemos decir en la carne, como decía él, o humanamente, que él verdaderamente estaba capacitado. Este tipo que pasó de ser un fariseo legalista, conocedor de todos los estatutos y mandamientos de Dios, dedicar su vida para perseguir a los cristianos estos que predicaban de la gracia, de pronto fue capacitado por Dios para convertirse en el apóstol de la gracia. Dios lo capacitó para ser alguien que era un heraldo del amor de Dios. Y tiempo después de este encuentro que leíamos en Hechos capítulo 9, Pablo, en vez de perseguir una iglesia, le escribe una iglesia cristiana que él había plantado. Y le dice lo que leemos acá en Corintios 1, 26, 31. Consideren, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según los criterios humanos, ¿ok? Como que le dice, quédense tranquilos, para Dios califican. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles, sino que Dios eligió lo necio del mundo. Bueno, a esta altura ya están pidiendo turno de sanidad interior estos muchachos. Para avergonzar a lo sabio y lo débil del mundo, para avergonzar a lo fuerte. También Dios escogió a lo vil y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, para que se cumpla lo que está escrito. El que se gloría, que se gloríe en el Señor. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo? Muchachos, no es virtud de ustedes que Dios los llame.
Es virtud de Dios llamar a gente como ustedes. Es virtud de aquel que los llama. Para que nadie se jacte de sí mismo y todo lo que ustedes hagan le rinda gloria a Dios. Volvemos, le rinda gloria a Dios. Tiene que ver con el propósito de Dios. Ese llamado que ustedes tienen, ahí lo dice, consideren su llamamiento. Ese llamado que ustedes tienen tiene que ver con el plan que Dios ya tenía para su pueblo. Amén. Tiene que ver con que Dios escoge, Dios llama a personas que estén dispuestas a dar un giro de 180 grados. Personas que se arrepientan y se vuelvan, como dice la palabra, de sus caminos. Personas que estén dispuestas a que Dios sobre en su vida, a punto tal que pasan de la A a la Z. Que pasan de las tinieblas a la luz admirable. Personas que son barro en las manos del alfarero. Y que no importa de dónde venían, quiénes eran. Dios las constituye en un linaje escogido, en un real sacerdocio, y de ellos hace una nación santa. Y eso es lo que Dios hace cuando nos llama. Timoteo 1:9 dice que Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, porque el que llama es santo. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para que mostráramos su gracia por medio de Cristo Jesús. Esta es una verdad que se asume con un corazón humillado, con manos en lo alto y rostro a lo bajo, diciendo gracias Dios, yo no lo merecía, pero acepto tu llamado, porque se trata, como dice acá, de la gracia que obra por medio de Cristo Jesús en mi vida. ¿Cuántas veces yo, a propósito, muy intencionalmente, confesé desde este mismo lugar y mano a mano con cualquiera de ustedes que yo no me hubiera llamado a mí mismo para ejercer el pastorado? Sin embargo, acá estoy, sirviendo al Señor, y no puedo dejar de servir a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque entendí que mi llamado, si bien tiene que ver conmigo, se trata de Cristo Jesús. Entonces yo ahora no puedo evitar tener ese impulso, ese anhelo de compartir al mundo la gracia que yo recibí por medio de Él. Otro motivo por el cual las personas no prosperan en su llamamiento es que no se disponen a renunciar a falsos tesoros. Este es otro gran obstáculo que ata a las personas a deseos, a pasiones y a tesoros que este mundo les ofrece. No están dispuestos a renunciar a esto. Y voy a usar la cita normativa para estos casos. Marcos capítulo 10, voy a leer del verso 17 al 22 con ustedes. Dice que Jesús salía ya para seguir su camino cuando un hombre llegó corriendo, se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie que sea bueno sino solo Dios. Ya conoces los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Aquel hombre le respondió: Maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró y con mucho amor le dijo: una sola cosa te falta. Es decir, asintió que es verdad. Todo lo que dijo este hombre que había hecho, el Señor dijo: es verdad, lo hiciste. Pero una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, luego de que estés dispuesto a eso, ven y sígueme. Cuando aquel hombre oyó eso, se afligió y se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Yo leo esta historia y me pregunto, ¿qué nos impide ser este hombre? Es decir, ¿qué nos impide a nosotros ir corriendo al encuentro de Jesús, postrarnos a sus pies, tener acceso a Cristo, pedirle que nos incluya en sus planes y que cuando Él nos diga cuál es el precio, digamos: no, esto lo quiero mucho? ¿Qué nos impide a nosotros ser personas que ejecutan una vida religiosa como Él? Porque creen que conocen los mandamientos de Dios, y ciertamente los conocen, pero cuando Dios le da un mandato no están dispuestos. ¿No es paradójico?
Cuando Dios le dice, deja eso y seguime. No, esto yo lo amo mucho. Este es un tesoro de mi corazón. Jamás alguien que abrazó en serio su llamamiento se quedó sin perder algo que era preciado. Jamás. Muchas veces responder a tu llamado te va a obligar a soltar cosas que amás para abrazar a lo único que necesitas. ¿Cuántos me entienden? Atravesar estas pruebas de fe y obediencia no va a ser fácil, pero es la única manera en que queda expuesta la verdad de que en nuestros corazones hay escondidos muchos ídolos, muchos tesoros que quieren robarle el primer lugar a Dios en nuestra vida. Nada de lo que valga la pena va a ser fácil. Hay que pelear muchas veces contra uno mismo y estar dispuesto, aunque duela, a renunciar a los tesoros que el mundo ofrece. Yo le ruego verdaderamente al Espíritu Santo de Dios que vos no seas de los que se quedan en la antesala de su llamamiento. Que Él te dé la convicción, la fuerza y la inspiración para renunciar a lo que el mundo te ofrece y le sigas. Amado, va a costar, pero el Espíritu Santo lo puede producir en tu vida. Amén. Mateo 6, 19 al 21 dice Jesús, no acumulen ustedes tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido corroen y donde los ladrones minan y hurtan. Por el contrario, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Pues donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y qué lindo lugar el cielo para depositar ahí nuestros corazones, ¿verdad? Solo un corazón que tiene como mayor tesoro a Cristo se puede decidir por hacer su voluntad. Llego finalmente al epicentro, a la voluntad de Dios, que por cierto es mucho más que mandatos, es mucho más que estatutos, es mucho más que leyes, es mucho más que principios y valores por los cuales Dios está esperando que nosotros nos rijamos. Es mucho más que eso, es mucho más que un sistema moral de comportamiento. La voluntad de Dios es amarlo tanto a Él que pasamos a amar lo que Él ama. Amarlo tanto a Jesús que amamos lo que Él ama. En Juan 14, 15 Jesús dijo, si me aman, obedecerán mis mandamientos. No dijo si son aptos, si son eficaces, si son disciplinados, si hacen todo bien, seguirán mis mandamientos. Dice, si me aman. Si amamos a Él y amamos los afectos de su corazón, es que vamos a poder obedecer. Obedecer la voluntad de Dios a veces yo reconozco que se sujeta a practicar la disciplina, o sea, dominarnos a nosotros mismos, ¿me entienden? Que muchas veces la voluntad de Dios se parece a escoger un enfoque, una orientación de vida. A veces obedecer parece que se trata de crecer en un cierto tipo de conocimientos. Pero permítanme que les diga que todos esos medios, si bien son válidos, son perecederos. Porque lo único que permanece para siempre, ¿qué es que nos enseña en la Biblia? El amor. Hacer la voluntad de Dios sin amor, obedecerle sin amarle, es poner a su servicio cualquier cosa que podamos ofrecer, menos lo único que a Él le importa, que es nuestro corazón. Fue por eso que pagó el precio, por nuestros corazones. Porque no solo nos sacó del infierno, Él vino a sacar el infierno de nosotros. A Él le importa muchísimo nuestro corazón.
Hacer la voluntad de Dios sin amor es cumplir con una marcha forzada de obras desesperadas que lo único que quieren es ganarse el mérito que valga el amor de Dios cuando Él ya nos lo proveyó, nos lo da por el puro afecto de su buena voluntad. ¿Me entendés, iglesia? Obedecer la voluntad de Dios sin amor es algo hueco, es algo vacío. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, 1 al 3, y esto es algo que se tiene que grabar. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal resonante o címbalo retumbante. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y tuviera todo el conocimiento y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, está graficando el prototipo del Hijo de Dios que cualquiera quisiera llegar a ser. Si todo esto aconteciera en mi vida y no tengo amor, de nada me sirve. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Venga la banda, por favor. Bien rápido, vamos. El amor es lo que nos va a sostener en hacer la voluntad de Dios. Y cuando desde adentro hacia afuera lo que podemos hacer es cumplir la voluntad de Dios para que seamos diligentes, obedientes con nuestro llamamiento y estemos en el marco del propósito de Dios para nuestras vidas. Fíjate, en el centro todo se resume ¿a qué? Al amor. Romanos 8, si no recuerdo mal, Pablo enlista un montón de mandatos. Y al final de todo dice que la ley se resume, se cumple en amor. Ser parte del propósito de Dios en un mundo que quiere boicotear el plan de Dios tiene que costar. Amado, amada, te pongo en esta friendly recordatorio de que ser parte del propósito de Dios en un mundo que quiere boicotear los planes de Dios tiene que costar. Oíme, a Cristo siendo Dios encarnado le costó la vida llevar a cabo su plan. Y eso que, como Él dijo, yo podría llamar ahora una legión de ángeles, pero estoy dispuesto a pagar el precio. Gracias, Señor. Espero que este mensaje te ayude, te inspire lo suficiente a decir, quiero pagar el precio. Quiero pagar el precio de estar dentro del propósito de Dios. Quiero pagar el precio para cumplir con el llamado que Dios me ha dado. Quiero pagar el precio de vivir en su voluntad. La gracia hace que el llamamiento sea accesible, sea posible, pero la gracia no hace que el llamamiento sea fácil ni cómodo. Cada uno de nosotros es llamado a tomar su cruz y seguir al Cristo del Calvario. Y eso implica renuncias, indudablemente. Y este es un camino que muchas veces va a ser de negación, ahí como Cristo, decidiendo no hablar. De fe, crucificado, esperando que el que consume la obra sea el Padre. Y de obediencia, que nos lleve de menos a más, de hacer su voluntad a cumplir con su propósito. Es todo de menos a más. Es progresivo. Tu llamamiento, tranquilo, tranquila, es de menos a más. Por eso es tan importante ser fiel en lo poco. Jesús comparó algo tan inmenso, tan increíble como el reino de los cielos, ¿con qué? Con una semilla de mostaza. Es de menos a más. Miren, nosotros ahora estamos acá en este salón que ofrece luces de colores
equipos, ministerios en formación y muchas cosas. Pero hace pocos años teníamos que levantarnos los sábados a la mañana, ir a despertar chicos de una ranchada de adictos. A los que entraban de estos encuentros le teníamos que sacar los cuchillos para que no se apuñalen. Quizás si entrábamos en el baño de mujeres había una mujer abortando. De menos a más. ¿Y sabes por qué estamos hoy acá en este lugar que es seguro y que nos permite buscar? Porque cuando no era nada, creímos por todo. Y así es como tenemos que vivir. Yo no te niego que hubo momentos que fueron demasiado luchados. Y sé que va a haber otros. Tan luchados que parecía que contra quien contendíamos era con Dios. Y seguramente así fue. Porque Él nos tenía que tratar, Él nos tenía que cambiar, transformar. Pero Jacob, hasta que no contendió toda una noche con Dios, hasta que no pasó su peñel, hasta que no tuvo su encuentro, hasta que no tuvo su cara a cara, no recibió la promesa ni el llamado. Cerrá tus ojos, iglesia, porque el Espíritu Santo está haciendo algo. Yo le puedo pedir al Espíritu Santo que haga una obra completa en tu vida, pero el que puede, solamente vos y nadie más que vos, puede clamar ahí al Espíritu de Dios, que te afirme en ese llamamiento que Dios te da. Nadie más. Vos sos el único que puede clamar al Espíritu Santo para que ponga el querer como el hacer de cumplir la voluntad de Dios en tu vida. Así que ahí donde estás, derramate en la presencia del Señor y pedile que no haya dureza en tu corazón, que no haya incredulidad, que te ayude a ver cuáles son los tesoros de este mundo a los cuales tenés que renunciar para ir tras sus pasos, para que cuando Jesús te diga, sígueme, digas, ahí voy, Señor. Y corras tras sus pasos y pongas sus pies en sus pisadas. Eso es algo que solamente puede suceder entre vos y Él. Esta iglesia, la iglesia, el cuerpo de Cristo, te presentará una y otra vez la ocasión, la oportunidad de ser parte de un propósito común a todos los santos, a todos aquellos que hemos sido justificados, pero ser parte de ese grupo que ha puesto las manos en el arado, que ya no mira atrás, que es un instrumento escogido para hacer la voluntad de Dios y cumplir su plan en esta tierra. Es algo que puede suceder ahora entre vos y Dios en esa oración. Es tuya. Nadie más puede interceder. Es tu elección delante de Dios. Padre, yo te pido en esta hora, en el nombre de Jesús, que tomes en cuenta las peticiones de cada corazón, que produzcas el quebranto necesario, que quites todo velo que el enemigo puso, todo espíritu de acusación, de incredulidad, de condenación. En el nombre de Cristo Jesús, que se calle ahora todo espíritu de división. En el nombre de Cristo Jesús, lo echamos fuera. Y declaramos que esta casa espiritual será un faro a su vecindario, un faro a las familias, un lugar de encuentro, de restauración para todos nosotros, un lugar en el que cada uno encontrará su lugar en el cuerpo. Y todos juntos, cada uno cumpliendo su llamamiento. Señor, vamos a cumplir con tus propósitos, hombro a hombro. Levantaremos al caído y lo ayudaremos a cumplir tu voluntad. Infundiremos aliento, Señor, y confiaremos en ti en cada momento, Señor. Guárdalos, Señor, guarda a los tuyos. Guárdalos. Guarda a tus hijos y a tus hijas. Y ayúdanos cada día
a permanecer en ti y a seguirte. Jesús, no importa dónde vayan tus pasos, te seguiremos. Sabemos que estás en nosotros. Tu espíritu, Hijo, tu espíritu está en nosotros. Somos vasijas de barro, pero somos conscientes de que tu gloria está en nosotros. Haz una obra en nosotros. Queremos ser dignos del llamado que tú nos has dado. Te amamos. En el nombre de Jesús.